¿Qué opinas de las diferencias culturales en una relación? Siento que es importante, pero bajo la comunicación quizás se puedan llevar, ¿verdad? Que mientras uno se comunique bien con la persona, pues todo ahí va fluyendo, que siempre haya ese respeto pues por las diferentes tendencias y pues por los diferentes gustos, siento que puede funcionar. Me vas a decir tu nombre y cuál es la razón principal por la que decidiste inscribirte en la agencia. Mi nombre es Maricruz. Me inscribí en la agencia más que todo por recomendación de mi jefa del trabajo, que ya ha venido acá, ¿verdad?, muchas veces. Y pues en este caso porque también siento que pues ya buscamos una estabilidad, ¿verdad? Buscamos lo que sería pues una manera ya un poquito más estable de vivir, ¿verdad? De convivir y siento que tal vez por eso fue que me inscribí más que todo. ¿Qué es lo que más te gustaría encontrar en una relación con un caballero del extranjero? Siento que tal vez sería estabilidad económica, estabilidad financiera, por supuesto, pero también pues conocer otros países, tener la oportunidad de viajar, porque nunca he tenido la oportunidad de poder hacerlo. Es la primera vez que me presento el día de hoy acá a la agencia, pero realmente sumamente contenta de la experiencia. ¿Qué te atrae de los hombres extranjeros o de una posible relación con ellos? Siento que tal vez como que con los hombres nacionales siempre me ha ido sumamente mal, entonces ya es como parte de mí buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de opciones. ¿Cómo describirías tu estilo de vida y tus intereses personales? Ahorita me considero pues una persona sumamente trabajadora, súper responsable, 100% enfocada a metas, resultados, pero siempre necesitando pues un apoyo también masculino, ¿verdad?, para seguir pues adelante con mi vida, que siempre hace mucha falta. ¿Qué tipo de actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar, me gusta mucho la montaña, la playa y pues en este caso me gusta mucho salir con mis amigas, tal vez al cine o, ¿verdad?, tal vez alguna caminata y demás. ¿Qué valores consideras importantes en una pareja y en una relación a largo plazo? Considero que el respeto, la lealtad, la solidaridad, lo que es en este caso el siempre hablar verdad con la verdad es sumamente importante. Para saber un poco más de ti, ¿cuál es tu ocupación actual y disfrutas lo que haces? Actualmente soy telefonista. Sin embargo, soy analista de crédito, esa es como mi profesión real, ¿verdad? Pero actualmente soy telefonista en un call center. Pero sí disfruto mucho lo que hago, sinceramente. ¿Qué cualidades aprecias más en un hombre? Me gusta que sea respetuoso, que sea caballeroso, que sea bastante detallista, pero más que todo que sea bastante leal y que pues siempre mantenga respeto tanto por mí como por mi hija, ¿verdad? Que también pues nosotros como mamás, ¿verdad?, siempre pues pensamos también en los hijos. ¿Qué opinas de las diferencias culturales en una relación? Siento que es importante, pero bajo la comunicación quizás se puedan llevar, ¿verdad? Que mientras uno se comunique bien con la persona, pues todo ahí va fluyendo, que siempre haya ese respeto pues por las diferentes tendencias y pues por los diferentes gustos, siento que puede funcionar. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, mi nombre es Gabriela y bueno, una de las cosas que estoy por acá es porque quiero encontrar a la persona indicada para mi vida, que me pueda decir soy su reina y yo puedo hacerlo decir es mi rey para mí. ¿Qué es lo que más te gustaría encontrar en una relación con un caballero del extranjero? Ok, me encantaría estar con una persona estable, honrada, respetuosa y que lo primero para él sea la familia. Eso sería. ¿Has tenido experiencias anteriores con agencias matrimoniales? No, nunca. Es mi primera vez acá. ¿En nuestra agencia ya has tenido la oportunidad de interactuar con algún caballero del extranjero a través de esta agencia? He podido interactuar un poco con pocos caballeros, tal vez a salir a tomar una copa, pero bueno, me parecen interesantes
pero no es como lo que yo quiero. ¿Qué te atrae de los hombres extranjeros? ¿Qué me trae? Bueno, por ejemplo, las diferentes culturas que tenemos. Creo que son personas que tienen el calor afectivo es completamente diferente a lo que nosotras las latinas tenemos. Entonces, creo que somos diferentes. Ahora, de tu estilo de vida, ¿cómo describirías tu estilo de vida, y tus intereses personales? Ok, mi estilo de vida es una mamá de hogar. Tengo mis 2 bebés, tengo 2 niñas, una de 14 años, 9 años. Soy una mamá súper de familia, trabajo, pero todos mis tiempos libres son para mis bebés. Entonces, la persona que viene a llegar a mi vida tiene que ser de familia. Primero, la familia. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué tipo de actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre? Ok, me encanta mi hobby es hacer scuba diving, me gusta el buceo, me gusta el tiempo con mis niñas, hacer un hiking, por ejemplo. Con mis niñas normalmente tengo que compartir los fines de semana, que es súper importante para ellas y para mí. ¿Qué valores consideras importantes en una pareja y en una relación a largo plazo? A largo plazo. Bueno, para mí la honestidad, el respeto. Hablando de ti, ¿cuál es tu ocupación actual? ¿A qué te dedicas y disfrutas lo que haces? En algún momento trabajé en bomberos, fui administrativa mucho tiempo, pero bueno, ahorita me dedico solamente a ser chofer de Uber. Lo disfruto montones porque conozco gente diferente y podemos hablar cualquier tema y creo que estamos súper bien. ¿Estarías abierta a mudarte a otro país si encontraras una relación seria? Claro, me encantaría. Una de las cosas que me gustaría tal vez estar en Canadá, me gustaría todas las cosas y temas que ellos tienen diferentes, me encantan. ¿Qué cualidades aprecias más de un hombre? Para mí las cualidades de un hombre, que sea respetuoso, para mí eso tiene muchísima validez. Y por último, ¿qué opinas de las diferencias culturales en una relación? Creo que hay que estar en el lugar para usted poder decir, bueno, me encanta, no he podido estar en otros países, como sí, pero si tengo que estar, me puedo acoplar a cualquier cosa, como tiene que ser. Exacto. Gracias. Taxi. Interested? Learn more at latin-personals.com.